nunca imaginé que viviría algo que pondría a prueba todo lo que creía sobre la fe, la oración y el poder de Dios. Durante muchos años me consideré una mujer de fe firme, alguien que conocía las Escrituras, asistía a la iglesia y creía sinceramente que estaba preparada espiritualmente para cualquier lucha. Pero hay batallas que no son visibles a los ojos humanos. Guerras silenciosas que comienzan dentro del alma y se reflejan en todas las áreas de la vida. Así comenzó la batalla espiritual que cambió por completo el rumbo de mi historia. Al principio, todo parecía normal. El trabajo, la familia, la rutina diaria. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de mí. Era un cansancio profundo que no tenía explicación lógica, un desánimo constante que se instalaba en mis mañanas. Me levantaba ya agotada, sin ninguna gana de orar, sin el más mínimo deseo de abrir la Biblia. Aquellas cosas que antes me llenaban de alegría y propósito, el culto dominical, la alabanza, la comunión con otros creyentes, ahora me parecían distantes y sin sentido. Era como si una sombra se estuviera acercando sigilosamente, robándome la luz poco a poco, día tras día. En el fondo de mi ser, sabía que aquello no era solo tristeza o un mal momento. Era algo más profundo. Una fuerza invisible parecía estar trabajando activamente para alejarme de Dios, para apagar la llama de mi fe. Las oraciones que intentaba hacer parecían chocar contra el techo, sin llegar a ningún lado. Las noches se volvían interminables y una sensación de soledad espiritual me consumía por completo. Había días en que la opresión era tan fuerte que podía sentir una presencia en mi habitación, como si alguien me observara desde un rincón oscuro. Comencé a tener sueños extraños, pesadillas recurrentes que seguían siempre el mismo patrón. Oscuridad, voces susurrantes, figuras que me rodeaban y me acorralaban. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y un miedo real, tangible, se apoderaba de mí, paralizándome. Fue entonces cuando comprendí con una claridad aterradora. No estaba atravesando solo una fase difícil o una crisis emocional. Estaba en medio de una guerra espiritual real. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo había leído ese versículo innumerables veces, lo había subrayado en mi Biblia, pero en ese preciso momento cobró vida ante mis ojos. Ya no era solo una escritura lejana, lo estaba viviendo en carne propia. Estaba enfrentando una batalla invisible, una guerra que se libraba dentro de mi espíritu. A partir de ese día, fue como si todo a mi alrededor comenzara a derrumbarse en cámara lenta. Surgieron problemas inesperados en el trabajo. Las discusiones en casa se volvieron constantes. Los amigos que antes eran cercanos se distanciaron. Y mi capacidad de concentración desapareció. Era como si una tormenta espiritual perfecta se hubiera desatado, afectando cada área de mi vida. Intentaba resistir con las fuerzas que me quedaban, pero sentía que luchaba contra algo mucho más fuerte que yo. El enemigo comenzó a atacar mi mente sin piedad, bombardeándome con pensamientos de miedo, culpa y una profunda desesperanza. Frases como «has fallado», «Dios ya no te escucha» o «tu fe se apagó para siempre» se repetían dentro de mí como un eco constante y atormentador. Pasé días enteros sin poder orar, y cuando lo intentaba, las palabras salían vacías, huecas, sin convicción. Me sentía completamente indigna, como si Dios me hubiera abandonado a mi suerte en medio de la oscuridad. Hasta que un día, completamente quebrada y sin nada más que perder, caí de rodillas en el suelo frío de mi habitación. Ya no tenía fuerzas, ni siquiera palabras para formular una oración coherente. Solo tenía lágrimas, y entre sollozos
con lo poco que me quedaba de aliento, clamé desde lo más profundo de mi ser. Señor, si todavía estás conmigo, háblame. Te necesito. Por favor, no me dejes así. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. De pronto, una brisa suave y cálida recorrió la habitación. Y en ese instante, algo cambió. No fue una simple emoción, fue algo real, tangible. Una paz profunda e inexplicable reemplazó la angustia que me ahogaba. Todo mi cuerpo se estremeció, y supe, sin lugar a dudas, que algo sagrado estaba ocurriendo en ese lugar. Una voz dulce, no audible con mis oídos, pero perfectamente clara en mi espíritu, susurró directamente a mi corazón: yo nunca te dejé. Estoy aquí, solo necesitaba que dejaras de luchar sola. En ese preciso instante, el peso que me oprimía desapareció por completo. Lloré como nunca antes lo había hecho, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de un inmenso alivio. Era como si las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera se hubieran roto de golpe. Sentí el amor incondicional de Dios envolverme, sanando heridas que yo ni siquiera sabía que tenía. La presencia del Espíritu Santo llenó todo el ambiente, trayendo una luz tan brillante que disipó toda la oscuridad que me había rodeado. Desde esa noche, todo cambió de manera radical. Comencé a orar de madrugada, no por obligación o rutina, sino por un deseo genuino de encontrarme con Él. Empecé a ayunar, a leer la palabra con una nueva hambre espiritual. Los versículos que antes parecían inertes, ahora cobraban vida, hablándome directamente al corazón y revelándome su voluntad. El Salmo 91 se convirtió en mi refugio diario. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra de ese salmo era un poderoso recordatorio de que no estaba sola, de que tenía un protector celestial. Poco a poco, con cada oración y cada momento en su presencia, la opresión se fue disipando. Los sueños oscuros y las pesadillas desaparecieron, y en su lugar, mi mente comenzó a llenarse de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Comprendí una verdad fundamental: la batalla espiritual no se gana gritando más fuerte, sino rindiéndose por completo a los pies de Cristo. El verdadero poder no reside en nuestra fuerza humana, sino en nuestra dependencia total de Dios. Los días que siguieron fueron un proceso de reconstrucción. Tuve que aprender a caminar de nuevo, espiritualmente hablando. Dios empezó a mostrarme pequeñas pero significativas señales de su presencia constante. Una palabra de aliento que llegaba en el momento justo, un versículo en mi devocional que respondía a una pregunta que tenía en mi corazón, una persona que aparecía con una respuesta inesperada a mis oraciones. Era como si Él me estuviera susurrando continuamente: ¿ves? Nunca me fui. Solo estaba esperando que me buscaras otra vez con todo tu corazón. Isaías 41:10 se volvió mi ancla en medio de cualquier incertidumbre. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero cuando una hija de Dios decide levantarse y caminar en fe, el enemigo se inquieta. Nuevas pruebas no tardaron en llegar. Algunas personas importantes se alejaron. Ciertas puertas que parecían seguras se cerraron, y las críticas aparecieron desde lugares inesperados. El mal quería hacerme creer que todo lo que había experimentado había sido solo una ilusión, un momento emocional pasajero. Pero algo había cambiado para siempre dentro de mí. Ya conocía la voz de mi Padre. Y cuando una mujer aprende a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo, nada ni nadie puede detenerla. Una noche, mientras oraba, volvió a ocurrir algo sobrenatural. Era de madrugada, y mientras hablaba con Dios en la intimidad de mi habitación, sentí una presencia cálida, envolvente,
más fuerte que nunca. Una paz indescriptible me cubrió por completo. Caí de rodillas, y en medio de aquel silencio sagrado escuché nuevamente su voz clara en mi espíritu. La batalla no era para destruirte, era para enseñarte a depender de mí. Esas palabras quedaron grabadas a fuego en mi corazón, y finalmente comprendí el propósito divino detrás de todo el dolor. Dios no me había abandonado ni por un segundo, me estaba formando, moldeando mi carácter, fortaleciendo mi fe. Desde entonces empecé a ver pequeños milagros manifestarse a mi alrededor. El ambiente de mi hogar cambió por completo, mi descanso volvió a ser reparador, y mi mente se llenó de una claridad y un propósito renovados. Dios me levantó, me fortaleció y me hizo completamente nueva. Hoy entiendo que la batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria que ya tenemos en Cristo. El secreto no está en ser más fuerte, sino en permanecer de rodillas, en completa rendición y humildad. Si estás viviendo algo parecido, si sientes que tu fe se está apagando y la oscuridad te rodea, quiero que recuerdes esto. Dios sigue ahí. Incluso cuando está en silencio, Él está obrando a tu favor. A veces, Él permite las batallas no para castigarnos, sino para prepararnos para un propósito mayor. Es en el desierto donde aprendemos a oír su voz con claridad, y es en medio de la tormenta donde reconocemos su poder soberano. Si pudiera resumirlo todo en una sola frase, sería esta: la mayor victoria espiritual comienza cuando dejas de luchar sola y permites que Dios pelee por ti. Hoy puedo decir con toda certeza que la batalla espiritual cambió mi vida, pero sobre todo me acercó más que nunca al corazón del Padre. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y cuéntame cómo Dios ha hablado contigo. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que hoy está luchando en silencio. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quien necesite recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo con Dios. Juntas, sigamos compartiendo fe, esperanza y amor.